Continuamos con la información. Estamos en el sistema de noticias de impacto, estamos en la radio, estamos en la televisión, en las redes sociales. Gracias por la sintonía y acompañarnos el día de hoy. Nuestro invitado el día de hoy, el doctor Pedro Cateriano, está con nosotros a esta hora de la mañana. Ha sido presidente del Consejo de Ministros, está con nosotros el día de hoy para conversar acerca de las últimas revelaciones políticas que se van viendo en el panorama nacional, principalmente estas declaraciones de Villanueva sobre el tema de la corrupción que ha venido existiendo, los contubernios en el Ministerio Público. Jaime Villanueva ha estado dando una serie de informaciones con respecto a versiones, digámoslo así, con respecto a sus participaciones en diversas tramas dentro del Ministerio Público en la gestión de Patricia Benavides. Doctor Cateriano, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a Radio 1. Buenos días, señor Rondinel, encantado de estar nuevamente en su programa. Es un gusto conversar con usted. Me gustaría empezar con usted por el conocimiento que tiene del Partido Aprista Peruano y de Alan García sobre esa posición del APRA que culpa a Gustavo Gorriti y a los fiscales de la muerte de Alan García. Como usted diría en su momento, y lo mencionó en uno de sus libros, sin anestesia para empezar. Buenos días. Acá lo que hay es una clara utilización política del APRA, del testimonio del señor Villanueva. Cualquier persona medianamente informada sabe que eso no fue así. Alan García tomó esa fatídica y lamentable decisión no porque los adversarios lo acorralaron, o el señor Gorriti, o la fiscalía lo persiguió políticamente. No, fue gente de su entorno más directo, más cercano, digámoslo claramente, íntimo, los que acogiéndose a la colaboración eficaz, dieron a conocer sus testimonios. El primero de ellos, el del señor Atala, que en ese entonces, durante el segundo gobierno de Alan García, era nada más y nada menos que vicepresidente Petroperú, que ante la fiscalía, que ante las autoridades de la justicia, manifestó que le había dado más de $1 millón a Alan García en entregas que realizaba periódicamente y que, como lo he dicho también en alguna oportunidad, siguiendo el estilo del contador de Al Capone, anotaba las veces que lo llamaba el señor Nava, secretario de Alan García, para pedirle que le llevara a Palacio de Gobierno ese dinero. Pero lo que no hizo Atala fue sacar ese dinero de la cuenta de Andorra. Eso lo tendrá que explicar en profundidad el señor Atala ante las autoridades. ¿Y por qué seguramente no sacaba ese dinero de la cuenta de Andorra? Porque claramente sospechaba que ese origen era dudoso, por decirlo de alguna manera. Esa cuenta en Andorra la manejaba o la iba a manejar porque Nava le dijo que ese era un dinero del partido que se le había asignado a Alan García. Pero sin embargo, repito, Atala le cumplía con entregar esos fondos de su cuenta personal. Cuando este testimonio es brindado a la fiscalía, es citado Luis Nava, secretario de Alan García, durante su segundo periodo presidencial, es decir, su hombre de absoluta confianza. Y Nava, ante las autoridades, ratifica la veracidad del testimonio de Atala. No podemos calificar ciertamente a Nava como un enemigo de la APRA, como un adversario, no. Repito, una persona de absoluta confianza de
Alan García. Y luego, esto también es corroborado por Jorge Barata, el gerente general en ese entonces, el representante de Odebrecht en el Perú, quien señaló que hablar con Nava era como hablar con Alan García. Entonces, a raíz de estos hechos, es que Alan García toma la decisión de asilarse del Uruguay. Y ese país, luego de recibir la información del gobierno peruano, decide negarle el asilo. Uruguay, un país que tradicionalmente ha prestado esta protección jurídica a los perseguidos políticos. ¿Y por qué el Uruguay le negó el asilo político a Alan García? Porque esta es una institución que solo protege a los perseguidos políticos y no a los que obstruyen o no dan cara a la justicia. Y eso fue lo que ocurrió. Ahora, luego de que Alan García tomara la lamentable situación que adoptó, nos enteramos por los propios familiares de Alan García. La hija de Alan García ha declarado ante la prensa que él les advirtió que iba a tomar esta penosa decisión si es que iba a recibir una orden de detención. Entonces lo que debemos preguntarnos, si ya Alan García les había advertido a sus familiares y amigos que iba a adoptar esta decisión, ¿por qué no le procuraron asistencia médica? ¿Por qué lo dejaron solo? Porque hemos visto que el día que va la justicia al domicilio de Alan García estaba absolutamente solo, sin ningún familiar, sin ningún amigo. Entonces, falsificar los hechos acontecidos, tergiversar, decir que la Fiscalía era un instrumento de persecución política y que Gorriti es el gran responsable del suicidio de Alan García es simplemente manipular los hechos y creer que todos los peruanos tenemos mala memoria, ¿no? Realmente es muy desagradable comentar este tema, ¿no? Porque ciertamente en lugar de los apristas honrar la figura de García, lo que hacen es intentar falsificar los hechos y terminan pues envueltos en esta situación, ¿no? De otro lado, ya desde el punto de vista político, hay que destacar lo siguiente: los apristas pues son los campeones de la persecución política, son los que han impulsado la judicialización de la política en el país. Lo puedo aseverar por la experiencia vivida. A mí los apristas y fujimoristas me llenaron de falsas acusaciones en esa famosa comisión investigadora que presidió Luciana León, la moralizadora aprista, que hemos visto cómo ha acabado, ciertamente, ¿no? Bueno, ese es el estilo que ha empleado el APRA, pero no es lo que ha ocurrido durante el proceso de administración de justicia que se aplicó a Alan García. Y no se puede sostener con seriedad que la Fiscalía y el Poder Judicial actúan por consigna política. Porque hemos visto en este caso Lavajato, dirigentes de izquierda, de centro, de derecha, de extrema derecha, han sido sometidos a la administración de justicia con igualdad ante la ley, en muchos casos con excesos, hay que decirlo, y en otros o en algunos casos aplicando erróneamente criterios jurídicos. Pero decir, aseverar, tal como lo vienen sosteniendo los apristas y sus defensores fanáticos estos días, el Poder Judicial y la Fiscalía solo actúan en base a consignas políticas, es un exceso que no resiste
menor análisis, ¿no? Y en ese contexto usted nos dice que ellos son los campeones de la persecución política frente a los fujimoristas, pero lo que veo es que ellos hoy se colocan como los perseguidos. Exactamente, yo lo que sostengo, además por experiencia vivida, es que ellos usan los instrumentos para perseguir políticamente al adversario. A mí fujimoristas y apristas me han querido llevar a la prisión. Eso es lo que han hecho. Cerca de 10 años han intentado acusarme y llevarme a prisión, y no han podido. Todos sus casos, absolutamente todas sus denuncias han sido archivadas por falsas. Y señor Rondinelli, hace unas semanas, por ejemplo, el caso de la compra de 20 aviones de entrenamiento para la FAP, para los cadetes de la Fuerza Aérea, ha sido archivado. ¿Usted cree que la noticia ha salido en algún medio nacional? Ninguno. Solo ha salido en un portal en el extranjero. Entonces, lo que debemos preguntarnos también es ¿quién repara el daño de los oficiales de la FAP, de los funcionarios del Ministerio de Defensa, que cerca de 9 años han estado en indagaciones fiscales en base a falsedades de apristas y fujimoristas? Entonces, los responsables de la judicialización de la política en el país son ellos fundamentalmente, ¿no? Y lo que vemos ahora con las declaraciones de Jaime Villanueva y la inclusión en esas declaraciones de fiscales como Vela, Barba y el propio Gustavo Gorriti. Bueno, acá lo que se tiene que hacer es naturalmente investigar y corroborar, ¿no? Pero vemos también la utilización política, como ha ocurrido en el pasado de las declaraciones, ¿no? Cuando Barata decía que financiaba las campañas de Humala, de PPK, ahí sí era delito. Pero cuando apareció que también entregó dinero ilícito para financiar las campañas de Keiko Fujimori y de Alba Castro, ahí sí decían que no era delito, ¿no? Entonces esta manipulación, esta grotesca tergiversación de los hechos ocurridos, tiene simplemente que aquellos que ya conocemos cómo actúan estos personajes, tomar las cosas con calma, porque al final las cosas se aclaran. Uno puede predicar falsedades, pero los hechos desmienten esas falsedades. Los signos exteriores de riqueza, la gente que huye de la justicia, que no da cara, que tiene pánico, ¿no?, de ir a la justicia. ¿Dónde está la señora Luciana León? ¿Dónde está Becerril? Protegidos escandalosamente por este Congreso. Hemos visto ayer cómo el Congreso vergonzosamente ha impedido que se tramite un pedido de la Fiscalía, no de enemigos, no de adversarios, no de antiapristas, no de odiadores, como ellos dicen, un pedido de la Fiscalía contra Becerril. Y es que eso hacen fujimoristas y apristas en el poder. Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. Y creo que uno de los daños más graves a la institucionalidad democrática en el país es la lucha selectiva contra la corrupción. Y eso es lo que hemos visto. Cuando los fujimoristas y apristas dicen ser moralizadores, solo atacan a los adversarios y encubren a sus compañeros o amigos. Igualmente lo ha hecho la izquierda en el poder, señor Rondinelli. Hemos visto durante el breve paso de Castillo en el gobierno, como frente a los escándalos, las fugas, los dólares en la oficina del señor Pacheco, secretario de Castillo, la izquierda estaba muda. Dejó de lado esa actitud fiscalizadora, firme,
¿Qué hace la izquierda hoy día en el Parlamento? Son aliados políticos de Keiko Fujimori, de Acuña, de Luna y demás compinches. Eso es lo que han hecho los parlamentarios de Perú Libre, liderados por Vladimir Cerrón. Y han mantenido ese pacto Keiko Fujimori, Acuña y Luna con Perú Libre, a pesar de que ahora Cerrón tiene la condición de prófugo de la justicia. Ese es el proceso de descomposición política en el que nos encontramos. Esa es la vergonzosa situación, señor Rondinelli. Y don Pedro, ¿no siente que la sociedad se polariza entre la extrema izquierda y la extrema derecha y se acusan de una cosa y se acusan de otra, se señalan? Hablo de la población en general, de la ciudadanía en general. Se ponen extremos a favor de uno o a favor del otro, pero no se dan cuenta que en ambos lugares hay grandes niveles de corrupción, principalmente en los cuales se encuentran inmiscuidos los principales líderes de estos grupos políticos. En vez de que la población exija una lucha frontal contra la corrupción, sea de derecha o de izquierda, que si es de izquierda la defiendo y la protejo, que si es de derecha la defiendo y la protejo. No deberíamos ser menos protectores y más exigentes en que el sistema funcione, y si sancionemos a corrupción, sea de derecha, llamemos actos de corrupción que se hayan cometido en gobiernos fujimoristas, apristas, donde están hoy aliados, incluso hoy López Aliaga y otros, y de izquierda, llámese Pedro Castillo, Cerrón, los ministros, que es lo último que hemos visto. No deberíamos ser menos selectivos hacia los lados políticos en señalar hecho corrupción y exigir que sea sanado. No somos así. Sin duda alguna, coincido plenamente con usted. Y además, lo grave de todo esto es el deterioro de la institucionalidad democrática en el país. Y ya la reputación internacional del Perú se ve afectada. Vemos cómo importantes medios de comunicación califican como híbrida la democracia en el Perú, es decir, que no vivimos una auténtica democracia. ¿Y qué cosa trae como consecuencia la afectación de la imagen internacional del país? Que simplemente, por ejemplo, se paralicen las inversiones extranjeras, que son fundamentales para crear empleo, para dar trabajo, para salir de la pobreza. Y de otro lado, si a eso le sumamos la amenaza permanente del gobierno y del Congreso al orden democrático y constitucional, ciertamente la situación es de pánico. Tenemos un Congreso, por ejemplo, que amenaza salirnos del sistema interamericano de justicia, violando un compromiso internacional del Estado, o una presidenta que incumple su primera obligación constitucional, que es cumplir y hacer cumplir la Constitución. Entonces, estamos pagando las consecuencias de la irresponsabilidad, de la demagogia y del populismo de ambos poderes del Estado. Y debemos hacer una reflexión también. ¿Cuáles son las consecuencias de este enfrentamiento entre los poderes del Estado? Que el fujimorismo no quiso reconocer la victoria de Pedro Pablo Kuczynski. Se advirtió en todos los tonos, absolutamente en todos, que malinterpretando la figura de la vacancia por incapacidad moral permanente, empezara una etapa de anarquía política. Y eso es lo que estamos viviendo. Ya no solo una altísima rotación de ministros de Estado que genera inestabilidad política y que hace casi imposible una correcta gestión pública, sino una cantidad de presidentes. Y vuelvo a señalar, ¿cuál es el resultado de esta confrontación? Terminan siendo afectados los más pobres del país. Vemos las cifras económicas. Las cifras económicas no son
las negativas cifras económicas no son como consecuencia de la crisis internacional, como se quiso decir en un momento, es por la ineptitud, por la negligencia y responsabilidad del manejo del gobierno de los asuntos de Estado. Y entonces lo que tenemos que preguntarnos es cuál va a ser el límite de resistencia frente a esta situación de ineptitud clamorosa. ¿Y cree usted, don Pedro Cateriano, que la institucionalidad o lo que queda de institucionalidad de nuestro país va a aguantar? Bueno, la situación es más crítica todavía, señor Rondinel, porque vemos la crisis por la que está atravesando la Fiscalía de la Nación, que es una institución fundamental. Y a eso, si le sumamos también no llega a ser igual a la situación de la Fiscalía, pero un Poder Judicial que desde la fuga escandalosa e inostrosa, huyendo precisamente de la acción de la justicia, es decir, que un magistrado de la Corte Suprema en democracia huya del país, eso es un escándalo en cualquier parte del mundo, excepto en el Perú. ¿Qué ha hecho la Corte Suprema, el Poder Judicial, para iniciar una reforma? Teniendo las facultades constitucionales para presentar proyectos de ley e iniciar la reforma judicial que hace años el pueblo demanda. Aquí también tenemos que protestar por la inacción del Poder Judicial y de manera especial de la Corte Suprema. Acá hay una gravísima responsabilidad. Ya no me quiero referir, por ejemplo, a la manera en que aplican las normas. Aparentemente, para el señor Aníbal Torres hay una especie de protección en la Corte Suprema, porque se da el lujo de vulnerar el orden legal y de desacatar las disposiciones, y no le pasa nada. No, la Corte Suprema entonces no aplica con el mismo criterio legal la ley para todos. Entonces, estamos pasando por una gravísima crisis que está afectando, sin duda alguna, la estabilidad democrática del país. ¿Y cuál es la salida? Bueno, la salida es denunciar estos hechos, protestar, exigir cambio, pero el problema no es de fácil solución, porque vemos que los grupos políticos que detentan el poder tienen una alianza clara, no escrita, pero es un pacto político entre la mayoría congresal, por no decir la casi totalidad, en donde vemos que se ha traicionado la voluntad popular. ¿Dónde están esos congresistas que decían representar los intereses de la izquierda, del pueblo? ¿Dónde están esos maestros que llegaron supuestamente a defender a sus provincias? Simplemente defendiendo sus ingresos mensuales, su billetera, dando la vuelta al mundo, ¿no? Protestando porque no los dejan volar por cielos americanos. Eso es lo que están haciendo los parlamentarios de izquierda. Bueno, y en ese caso los parlamentarios de derecha pues están felices, ¿no? Porque se dan cuenta que bajo ninguna circunstancia va a haber cambio mientras haya esta situación, ¿no? Por esa razón tenemos que tomar conciencia cabal de lo que representa el voto responsable. Nosotros votamos por Castillo sabiendo que era una persona que iba en un vientre de alquiler, porque de Castillo. Sabíamos que no tenía ninguna preparación, ni académica, ni gubernativa, que carecía de experiencia, y que además hacía planteamientos claramente golpistas. Entonces, estamos pagando también las consecuencias de un voto irresponsable.
Y eso nos debe servir de experiencia para no repetir el error en las próximas elecciones generales, ¿no? ¿Y qué hubiese sucedido si hubiese ganado Fujimori, teniendo en cuenta lo que vemos el día de hoy? Bueno, no había cambiado. Teniendo en cuenta lo que es la forma en que se está comportando actualmente el fujimorismo, probablemente, y ya eso es entrar al terreno de especulación, estaríamos en una situación muy similar. Ahora, ciertamente, claro, esta también es una respuesta basada en una especulación. Yo no creo que Keiko Fujimori, teniendo la experiencia negativa de su padre de haber dado un golpe de Estado, se hubiera atrevido, como Castillo sí se atrevió a dar un golpe de Estado, pero en fin, eso ya es entrar al terreno de la especulación, ¿no? Pero a la toma de los poderes, pues bajo otras circunstancias, como tenía ahora contacto con Benavides a través de Moyano, ya demuestra un perfil. Sí, ciertamente. El fujimorismo, con su actual conducta política, está probando que ha cambiado muy poco, ciertamente. Don Pedro, muchas gracias por acompañarnos. No, qué ocurrencia. Un abrazo desde Saludos Tacna. a todos los tacneños. Gracias, don Pedro Cateriano. Muchas gracias. Nos acompañaba el día de hoy aquí a través de Radio 1. Ha sido expresidente del Consejo de Ministros ha sido presidente del Consejo de Ministros y ha estado el día de hoy con nosotros conversando.